Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de monedaslimpias.com. Y en esta ocasión os traigo una pieza excepcional, pero excepcional al canal. Me costó muchísimo tiempo conseguirla, ya por el hecho de que, bueno, la tenía en una subasta internacional. El seguimiento fue de más de un mes. Luego tuve que estar pujando, estableciendo pujas anteriores al día de la subasta. El día de la subasta me sobrepujaron, tuve que sobrepujarla y al final la conseguí. Esta es una de las piezas que me venían en uno de los lotes que me confiscó, digamos, la aduana, porque era de una subasta internacional. Y luego tuve todo este tipo de problemas para conseguir las piezas y demás. Pero bueno, al final la tengo en mi poder y en breve os la enseñaré. Bueno, esta pieza está en relación un poco con el imperio asirio, con el imperio persa, con el imperio egipcio, el imperio persa aqueménida, el imperio persa sasánida. Es una pieza muy importante. Digamos que es una pieza que está relacionada también con lo que se denominaría Ahura Mazda, que sabéis que es la deidad más importante que hay dentro de la religión zoroastriana, del zoroastrismo, que tanto profesaban los persas aqueménidas, incluso los persas sasánidas. Pero en realidad es una figura que se retrotrae muchísimo tiempo más atrás, hasta época más o menos egipcia, época incluso asiria, está entre una época asiria y una época egipcia, incluso más de 3000 años de antigüedad, y se suele asociar también a una deidad que es el Farabajar. El Farabajar, digamos que es bueno, se suele representar con un disco alado del cual emerge una persona barbada, ¿no? Un ser masculino barbado. Normalmente la alusión que se hace a esta simbología que os estoy comentando, que es muy anterior a la época aqueménida, esta consideración se la da desde un punto de vista, desde un tiempo muchísimo más contemporáneo, más moderno. Todavía no se sabe bien qué era lo que simbolizaba esta representación, ¿no? Digamos que esta representación en parte, bueno, era digamos como una ayuda externa, ¿no? Divina que se establecía en los reinados de los reyes o de los emperadores de la época, ¿no? Ya en tiempos del imperio persa aqueménida vamos a tener una representación muy importante que es la representación de Behistún. Es un grabado que existe en los Montes Zagros y esta inscripción iraní del 515 más o menos antes de Cristo viene a representar bueno, el triunfo de Darío I frente al emperador o al rey Gaumata. El rey Gaumata era hijo de Ciro II y también hermano de Cambrises. Digamos que Gaumata mata a Cambrises para quedarse con el poder y luego Darío II va a matar a Gaumata. Al principio esta inscripción de Behistún, que suele ser de unos 10 metros de alto por unos 20 metros, 22 metros de largo, incluso más, al principio se asociaba con el imperio persa sasánida, pero luego se descubrió que la persona o el rey representado era Darío I el Grande. ¿Por qué es importante esta inscripción? Bueno, porque digamos que es como una especie de piedra de Rosetta, ¿no? Porque vienen en diferenciados tres idiomas. Un idioma persa antiguo, el alamita, la escritura babilonia, ¿no? Gracias a la escritura persa antigua se pudieron descifrar los jeroglíficos de las otras dos lenguas. Por eso es importante, ¿no? Digamos que también aparece el Farabajar, si veis, situado en la parte superior, que indica, digamos, una protección divina del rey. O sea que ya en esta época el Farabajar tenía digamos, esa asunción, ¿no? Como hemos dicho, existe una diferencia entre las distintas deidades o entre las distintas representaciones que existen de esta deidad a lo largo de la historia. Si bien es cierto que esta inscripción es muy importante,
tenemos que irnos muchísimo tiempo más atrás para ver dónde nace esta figura del Farabahar. Ya en época siria existe una representación, ¿no?, ahí lo diré, de un disco solar. Se suele asociar este disco al Sol, un disco solar alado, en el que dentro del mismo aparece una imagen, ¿no?, de un hombre que en segunda instancia aparecerá divinizado como el dios, por así decirlo, el dios de la guerra. Pero esto no fue así. Al principio este concepto, ¿no?, este concepto de este tipo de representación divina de una deidad, porque todavía no se sabe bien a quién pertenece, pero seguramente sea la divinidad asiria de Assur, pues al principio esta representación, que supuestamente en el imperio asirio ya hacía referencia al dios Assur, que el dios Assur era, digamos, la mayor divinidad de la época, o sea, el rey, el dios por excelencia, pues al principio esta representación no se realizaba mediante la presentación de un hombre armado con un arco, ¿no? Se representaba normalmente, bueno, con una serie de cuernos de vaca, también con un árbol y demás. ¿Por qué? Porque se consideraba que era el dios de la fertilidad y un dios de la naturaleza. Luego más tarde cuando empiezan las invasiones asirias, pues empiezan a coger esta representación ya como un dios de la guerra. El dios Assur, digamos que es el dios principal de los asirios, porque eran en este caso politeístas, y bueno, era un dios que concedía protección divina al rey, al igual que el dios de los persas aqueménidas, ¿no?, que está más relacionado a lo mejor con el hecho del zoroastrismo. Lo que pasa es que hay veces que el Farabahar se confunde con lo que es el Ahura Mazda. El Ahura Mazda es la deidad importantísima del imperio persa aqueménida y luego del imperio persa en parte sasánida, ¿no? Ya sabéis que el imperio persa sasánida coge muchísima influencia del imperio persa aqueménida y ellos mismos se consideran descendientes de esta civilización, ¿no? Lo que pasa es que la Ahura Mazda como tal es una deidad que no se puede representar. Por eso el Farabahar, que es un nombre que he dicho que se establece muy posteriormente, ¿no?, en época ya moderna, contemporánea, el Farabahar, en base a este tipo de representaciones, todavía no se sabe bien qué es como tal. Esta inscripción iraní de Behistún, que se sitúa en torno al año 515 a.C., el imperio persa aqueménida, en el que aparece Darío I aplastando la cabeza de Gaumata, bueno, se encontraba en la ciudad de Persépolis. Luego, con respecto a la influencia siria, también podría bien venir un poco de lo que es la civilización egipcia, en la que también se presenta este tipo de divinidad, pero en la que ya normalmente no aparece un hombre dentro de lo que es el disco, que en egipcio sí que se sabe claramente que es un disco solar que también representa a un dios determinado. En cuanto a la cultura persa aqueménida, nos aparece un hombre saliendo del disco portando también un anillo, y en la Siria es lo mismo. Lo que pasa es que en la Siria normalmente ese hombre está dentro de ese disco solar. En la aqueménida sale del disco y en la Siria está más metido en el disco solar. Y luego en el imperio persa sasánida sí que existe alguna representación, como la coronación de Ardacher II, en la que en la parte derecha aparece también el emperador Saporo II, que le está coronando, ¿no? Y esa corona como tal supuestamente hace referencia al disco que poseía el Farabahar en las representaciones persas aqueménidas. Pero, como digo, es Saporo II quien corona a Ardacher II, pero antes de eso se creía que era la representación de Ahura Mazda, pero claro, ya hemos dicho que Ahura Mazda no se representa como tal. Entonces, bueno, queda en evidencia que no es Ahura Mazda, sino que es Saporo II, pero que sí que porta, ya sabéis la importancia que tenía en las coronas reales
en la época del Imperio Persa Sasánida, sí que porta un anillo que es como una especie de corona que procede de las representaciones de los Farabajar de los imperios persas aqueménidas. Bien, y sin ir más lejos, pues aquí os enseño esta preciosidad que tanto me ha costado al final meter en mi colección. Y bueno, como veis aquí es una matriz, digamos que es un troquel que seguramente servía para realizar joyas. Ahora bien, ¿de qué periodo es? Bueno, veis que aquí aparece el Farabajar con las dos alas, o sea, un Farabajar alado, ¿veis? Pero, sin embargo, no nos aparece el círculo central, el disco central. Por lo tanto, yo creo que está, y sin embargo nos aparece incluso dentro de un disco que rodea todo lo que es el perímetro del troquel. Por lo tanto, yo creo que este sello es bastante anterior seguramente al Imperio Persa Aqueménida. Vemos que no tiene ningún tipo de arco, esta representación barbada masculina. Incluso parece aquí que tiene un cuerno, ¿no? Antes se representaba con una cabeza de vaca también, y encima de los cuernos se representaba también el disco central, por lo que he podido ver. Por lo tanto, yo creo que esta pieza está en un periodo de transición entre el imperio asirio y seguramente el imperio persa aqueménida, porque normalmente el disco central tiene que aparecer debajo del codo. Por el tipo de influencia arcaica, ya me dijo Damián, que habló con un amigo suyo, pues yo creo que seguramente sea de esa época, de la época de Asiria, ¿no? Así que a lo mejor id a saber lo que tiene. A lo mejor tiene más de 1000 años de antigüedad esta pieza antes de Cristo, antes de Cristo. Por lo tanto, fijaos, ¿veis? Viene este cobre, seguramente se realizaba para... Aquí se metían los golpes. Veis que, bueno, más de un golpe se ha llevado. Y normalmente este tipo de troqueles en la antigüedad suelen ser más de cobre o de bronce. Luego con el tiempo, bueno, ya se establecen de hierro, de acero y demás, acero templado y demás. En la época ya, imaginaos, de las monedas modernas, ya son troqueles confeccionados o cuños confeccionados pues, por otro tipo de materiales muchísimo más resistentes. Veis que está en positivo, por lo tanto el arte de la pieza quedaría en negativo. No tengo plastilina, si no habría hecho una impronta, y aparecería el rostro mirando en vez de a la derecha, a la izquierda. Yo pienso que es seguramente, además tiene aquí patitas, las patitas del hombre barbado. Yo creo que este Farabajar, por así decirlo, yo creo que es del imperio asirio. Yo creo que es anterior incluso y además por el tema que os digo, es muchísimo anterior al imperio persa aqueménida. Está entre medias del imperio persa aqueménida, del imperio asirio y del imperio persa aqueménida. Casi segurísimo, casi segurísimo. Lo podéis disfrutar, vamos a ver si podemos ampliar un poco más. Así podéis ver el Farabajar muchísimo más grande, la divinidad está barbuda, y veis que está sujeto, está dentro de lo que podría ser, es un Farabajar pues alado, las alas aquí laterales y la inferior, con unas patitas parece ser, pero sin embargo no aparece el disco tan conocido, ni tampoco aparece el anillo que tendría que tener aquí, ni tampoco aparece, lo diré, el arco. Por lo tanto, seguramente al no aparecer estos símbolos, y bueno, también podría considerarse, ¿no?, que está dentro del disco, podría ser este de aquí. Por lo tanto, yo creo que es una primera representación del Farabajar, en este caso del dios asirio, hecho en un periodo de transición, ¿no? Porque al principio no se representaba como tal, pero luego ya sí que se representó, pero con un arco, ¿no? Porque era el dios de la guerra. Aquí no vemos ningún tipo de arco ni nada por el estilo. O sea que seguramente podría ser una divinidad que fuera transitiva en estos periodos. Muy, muy bonito. Y luego os voy a enseñar aquí, ya que estamos, esta moneda de Peroz I, que es una moneda,
¿Veis? Es una moneda persa sasánida. Ya sabéis que las monedas persas sasánidas se reconocen seguramente, normalmente se reconocen a sus emperadores, a sus reyes, gracias a la corona, porque no hay rey con una corona igual. O sea, todos los reyes tienen una corona distinta, le daban muchísima importancia, y esta concuerda con Peroz I, con el reinado de Peroz I, que veis aquí una luna creciente. Esto yo creo que es una mala acuñación, porque la luna tiene que estar por debajo. Y luego vemos aquí a los dos magis, que están custodiando el altar divino, todo este tipo de representación zoroastriana, que ya sabéis que el imperio persa sasánida y el imperio persa aqueménida rendían culto a esta religión, y aquí se representa el altar sagrado del fuego, que el fuego se representa un poco también con la divinidad, con el Ahura Mazda, ¿no? Con esta deidad tan importante. Pues bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y dejadme lo que os parece en comentarios. Besos y abrazos.